El olor a humo todavía impregnaba mi ropa cuando me detuve frente a lo que quedaba de mi restaurante. No importaba cuántas veces parpadeara o cuánto aire tratara de inhalar para limpiar mis pulmones del hollín y la ceniza, el fuego había dejado su marca, no solo en los muros carbonizados, sino en mí. Años de esfuerzo, sacrificio y desvelos convertidos en escombros. Había visto el fuego devorar todo como una bestia hambrienta. Primero fueron las cortinas, luego las mesas y, antes de que pudiera reaccionar, las llamas ya trepaban las paredes como si tuvieran vida propia. Los bomberos hicieron lo que pudieron, pero cuando la última chispa se apagó, lo único que quedó fue un cascarón ennegrecido. Lo sentimos, señor. Pero esto no fue un accidente. El jefe de bomberos me lo dijo con una mirada firme, casi de lástima. Alguien lo había hecho. Alguien había querido reducir mi negocio a cenizas. Los policías me hicieron preguntas, demasiadas, pero mi mente estaba atrapada en un solo pensamiento. ¿Quién? ¿Quién querría verme arruinado de esta manera? Mi primer instinto fue pensar en los competidores. El restaurante no era el más lujoso, pero tenía historia. La gente venía no solo por la comida, sino porque era un lugar donde los clientes se sentían en casa. Y en esta ciudad, cuando un negocio prospera, siempre hay alguien dispuesto a verlo caer. Sin embargo, cuando comencé a analizar todo más detenidamente, las piezas no encajaban del todo. Apenas unas semanas antes, había notado cambios en mi esposa, Valeria. No eran obvios, pero después de años juntos, uno aprende a leer las grietas que se forman en una relación. Era como si estuviera esperando algo. Como si hubiera tomado una decisión sin decírmelo. Al principio, lo ignoré. Pensé que era estrés, que tal vez se sentía cansada de la rutina, que necesitábamos más tiempo juntos. Pero entonces empezaron a surgir esos pequeños detalles. Las conversaciones cortadas en cuanto entraba a la habitación. Sus respuestas cuidadosas, demasiado pensadas. Sus ausencias en momentos clave, como si algo más estuviera reclamando su atención. Y luego estaban las compañías nuevas, hombres con los que antes nunca se había relacionado. Algunos eran clientes frecuentes del restaurante, otros amigos de amigos, pero de alguna manera, parecían estar más cerca de lo que deberían. Yo nunca fui un hombre paranoico, pero después del incendio, algo en mi interior me decía que lo que había perdido esa noche iba más allá del restaurante. Había algo más que estaba en juego. Los días siguientes fueron una neblina de trámites, llamadas al seguro y reuniones con la policía. Uno de los oficiales mencionó que habían encontrado rastros de un acelerante en los restos del local. Me preguntó si había alguien que tuviera motivos para querer verme arruinado. Y entonces, como un golpe inesperado, la duda se instaló en mi pecho. Valeria había insistido, más de una vez, en que debíamos vender el restaurante. Decía que pasaba demasiado tiempo allí, que estábamos desperdiciando nuestras vidas atados a ese lugar. Yo siempre respondía lo mismo, este restaurante nos dio todo lo que tenemos. No voy a dejarlo. Esa noche, después de un día agotador de entrevistas y papeles, llegué a casa y la encontré en la cocina, como si nada hubiera pasado. Se giró para verme, y por una fracción de segundo, juré ver algo en su expresión. Algo que no debería estar ahí. Alivio. ¿Cómo te fue hoy? Preguntó, su tono demasiado casual. No respondí enseguida. Me acerqué lentamente, observándola con más atención que nunca. Había algo en su mirada que me ponía en guardia. La policía cree que fue intencional, dije, midiendo su reacción. Ella parpadeó, solo una vez. Fue rápido, apenas perceptible, pero lo vi. La chispa de inquietud en su rostro. ¡Qué horrible!, murmuró, bajando la vista a sus manos. Fue entonces cuando lo supe. No era la primera vez que mentía, pero sí la primera vez que lo notaba. Durante toda la noche, no pude sacarme esa imagen de la cabeza. Su gesto, su forma de evitar mi mirada, el leve temblor en su voz cuando le mencioné la posibilidad de que el incendio no fuera un accidente. A la mañana siguiente, volví a los restos de mi restaurante.
Sabía que la policía ya había recogido la evidencia principal, pero algo dentro de mí me decía que debía mirar con mis propios ojos. Caminé entre las cenizas, mis botas hundiéndose en los escombros, y entonces lo vi. Un pequeño objeto, parcialmente enterrado en el hollín. Me incliné para recogerlo, y al hacerlo, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Era algo que nunca debería haber estado ahí. Algo que pertenecía a Valeria. Y en ese momento, lo entendí. El incendio no solo había destruido mi negocio. Había revelado la verdad. El objeto seguía en mi mano. Un pequeño detalle, casi insignificante en medio de tanta devastación, pero que para mí lo cambiaba todo. Era un brazalete de cuero entrelazado con un dije diminuto de plata en forma de luna. El mismo que le había regalado a Valeria en nuestro aniversario. Se lo ponía casi todos los días. Decía que le recordaba nuestra vida juntos, los años en que no teníamos nada más que sueños y promesas. Ahora lo veía ahí, enterrado entre cenizas y escombros, en el lugar donde mi negocio había sido consumido por el fuego. Me quedé quieto, el viento levantando pequeñas partículas de hollín a mi alrededor. Tal vez había una explicación lógica. Tal vez lo había perdido días antes del incendio. Pero una parte de mí, la parte que se negaba a aceptar verdades incómodas, estaba luchando contra algo más grande. No podía ser una coincidencia. Traté de pensar con claridad. El restaurante estaba cerrado la noche del incendio, y Valeria no tenía razón para estar ahí. A menos que... Guardé el brazalete en mi bolsillo y salí de entre las ruinas con una sensación que no me abandonó durante todo el día. Algo estaba podrido en mi vida, y yo apenas estaba empezando a notar el olor. Esa noche, cuando regresé a casa, encontré a Valeria en la sala, con una copa de vino en la mano y la televisión encendida en un programa que no estaba mirando. No pareció sorprendida al verme entrar. Se me hizo tarde, dije, probándola. Imagino que estabas en el restaurante. Su tono era neutro, pero había algo calculado en su respuesta. No me preguntó cómo me sentía, ni qué había encontrado. Como si ya supiera. Me senté frente a ella, observándola. Quería ver si se delataba. Hoy encontré algo en las cenizas. La vi tensarse, un gesto mínimo, pero suficiente para alguien que la conocía tan bien. Sí. Metí la mano en el bolsillo, sintiendo el brazalete entre mis dedos. Pensé en sacarlo, en mostrárselo de inmediato, en ver cómo reaccionaba. Pero algo me detuvo. No todavía. Si Valeria estaba involucrada en el incendio, no podía saber que yo lo sospechaba. No hasta que estuviera seguro. Nada importante, mentí, apoyándome contra el respaldo. Ella pareció relajarse, pero sus ojos todavía tenían ese brillo de alguien que estaba calculando cada movimiento. Los días siguientes fueron una acumulación de detalles que me hicieron dudar de todo. Mi mundo, antes tan sólido, ahora parecía estar construido sobre arena. Uno de los oficiales que llevaba el caso del incendio me dijo que tenían a alguien en la mira, un competidor, un tipo llamado Jorge Gómez que tenía un restaurante 2 calles más abajo y al que no le caía nada bien. El seguro todavía no ha determinado el monto que te van a pagar, pero si esto fue un incendio provocado, podrías tardar meses en recibir algo, me dijo el policía. Jorge Gómez. Sí, tenía razones para odiarme. Su restaurante había perdido clientes desde que abrimos el nuestro. Pero no era un tipo violento, al menos que yo supiera. Decidí ir a verlo. Cuando llegué a su restaurante, estaba casi vacío. Jorge me vio entrar y me recibió con una sonrisa falsa. Vaya, qué sorpresa. ¿Vienes a buscar trabajo? No mordí el anzuelo. La policía dice que eres sospechoso del incendio en mi local. Su expresión cambió apenas un instante, pero lo suficiente. ¿Y qué demonios tengo que ver yo con eso? Espetó, dejando caer el trapo con el que limpiaba la barra. No lo sé. Pero si no fuiste tú, alguien quiere que parezca que sí. Jorge me sostuvo la mirada, su mandíbula tensa. No era un hombre paciente, pero tampoco estúpido. Si de verdad fuera culpable, no habría reaccionado así.
Yo no fui. Y si te soy honesto, no creo que necesites buscar tan lejos. Fruncí el ceño. ¿Qué quieres decir? Jorge apoyó los codos en la barra, su expresión cambiando a algo más divertido. Algo que me hizo sentir incómodo. Digamos que, si yo tuviera una mujer como la tuya, tampoco me preocuparía mucho por el negocio. Mi pecho se tensó. Ese comentario no fue al azar. Ten cuidado con lo que dices. Solo es un consejo, dijo, encogiéndose de hombros. A veces, los problemas están más cerca de lo que uno cree. No respondí. No podía. Me di la vuelta y salí de ahí sin mirar atrás, sintiendo que cada paso que daba me llevaba más profundo en un agujero que ya no podía ignorar. Esa noche, en casa, Valeria estaba más afectuosa de lo normal. Me abrazó por la espalda cuando me senté en la mesa, dejó un beso en mi cuello y sirvió mi plato con más dedicación de la usual. Debes estar agotado, susurró. No respondí. Mi mente estaba en otra parte. Mientras ella se movía a mi alrededor, hablándome sobre cosas triviales, yo la observaba como si fuera la primera vez que la veía. Mi esposa. La mujer con la que había construido una vida. Pero, ¿quién era ella en realidad? Más tarde, cuando se fue a dormir, saqué el brazalete de mi bolsillo y lo puse sobre la mesa. Algo dentro de mí ya había cambiado. No era un hombre que se dejara engañar fácilmente. Y estaba a punto de descubrir toda la verdad. Con el objeto frente a mí, esperando que me diera respuestas que no podía darme. Pero la verdad no estaba ahí. Estaba en Valeria. En su sonrisa calculada, en la forma en que evitaba ciertas conversaciones, en su repentino deseo de afecto después de años de distancia. Esa mañana, cuando se levantó y me encontró sentado en la mesa con el mismo vaso de café frío de hace horas, frunció el ceño. No dormiste, dijo. Tampoco tú, ¿verdad? Tenía muchas cosas en la cabeza. Esperé una reacción, pero solo asintió con aire distraído y se fue a la cocina. Como si la idea de que su esposo estuviera desvelado por la desesperación no fuera nada importante. Mi instinto me gritaba que ya tenía la respuesta. Pero aún no tenía pruebas. Necesitaba más. Ese día volví a recorrer los escombros de mi restaurante, esta vez con una idea más clara en mente. No estaba buscando solo pistas sobre el incendio. Estaba buscando algo que me dijera quién había estado allí la noche en que todo se redujo a cenizas. Los restos de la barra estaban parcialmente colapsados, y fue ahí donde encontré algo que hizo que mi respiración se detuviera por un momento. Un vaso roto, con restos de lápiz labial. El color me era familiar. Valeria lo usaba todo el tiempo. Mi cuerpo se tensó. Ya no había dudas. La posibilidad de que simplemente hubiera estado ahí días antes existía, pero después del brazalete, después de todo lo demás, ¿qué tan probable era que todo esto fuera una coincidencia? Decidí hacer algo que no había hecho hasta ese momento, hablar con alguien en quien pudiera confiar. Fabián, mi mejor amigo desde la infancia. Nos conocíamos desde los 8 años. Había sido mi socio en el restaurante hasta que decidió alejarse del negocio por problemas personales. Lo llamé y le pedí que nos viéramos. Nos encontramos en una cafetería pequeña, lejos de las miradas curiosas del barrio. Me enteré de lo del incendio, lo siento, hermano, dijo al verme, con una expresión de preocupación genuina. Me senté frente a él y fui directo al grano. Creo que Valeria tuvo algo que ver. Fabián no reaccionó de inmediato. Me miró en silencio, como si estuviera evaluando mis palabras. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Lo estaba. Saqué el brazalete del bolsillo y lo dejé sobre la mesa. Luego le conté sobre el vaso de vidrio con el labial. Le conté sobre las cosas que había notado en Valeria, su actitud, sus ausencias, su frialdad intermitente. Fabián escuchó sin interrumpirme, pero cuando terminé, su expresión cambió. No era sorpresa lo que vi en sus ojos. Era algo más, algo que hizo que mi estómago se revolviera. Era conocimiento. Dime lo que sabes, dije, mi voz más baja de lo que pretendía. Fabián desvió la mirada. No quería decirlo.
Pero sabía algo. No estoy seguro, pero, hace unos meses la vi con alguien. Mi pulso se aceleró. ¿Con quién? No sé su nombre. Pero no era la primera vez. Traición dentro de la traición. Fabián había sabido algo, pero nunca me lo dijo. Había visto a mi esposa con otro hombre y decidió callarlo. ¿Por qué no me lo dijiste? Su mandíbula se tensó. Porque no quería meterme en tu matrimonio. Mentira. No era solo eso. Había algo más, algo que estaba ocultando. Me levanté de la mesa sin decir una palabra más. No confiaba en nadie ahora. Si Fabián había callado, ¿quién más lo había hecho? El mundo a mi alrededor se sentía más hostil. Caminé por la ciudad sin un rumbo claro, mi mente repitiendo cada pequeño detalle que había ignorado en los últimos meses. Valeria no solo me había mentido. Me había convertido en un estúpido. Pero ya no más. Esa noche, cuando volví a casa, ella estaba en la sala, con una copa de vino en la mano, exactamente como la noche anterior. Llegaste tarde, comentó, como si de verdad le importara. Me detuve en la entrada, mirándola. Observando cada movimiento, cada expresión. Fabián me dijo que te vio con alguien hace unos meses. El impacto fue inmediato. Sus dedos se aferraron con más fuerza a la copa, sus labios se separaron apenas un poco, su espalda se tensó. ¿Fabián? Soltó en una risa nerviosa. ¿Y tú le creíste? Me acerqué lentamente, hasta quedar frente a ella. No necesito creerle. Ya lo sabía. Por primera vez en semanas, fue ella quien no supo qué decir. ¿Qué es lo que estás insinuando? Nada, Valeria. Ya no tengo que insinuar nada. Saqué el brazalete de mi bolsillo y lo dejé sobre la mesa, justo frente a ella. La vi palidecer. Lo encontré entre los restos del restaurante. Justo donde empezó el incendio. Un silencio espeso llenó la habitación. Y en ese momento, lo supe. No necesitaba que lo admitiera. No necesitaba que soltara una confesión entre lágrimas. Su reacción era la respuesta que había estado buscando. Y lo peor de todo es que no parecía asustada. El silencio entre nosotros era denso, como el humo del incendio que había reducido mi vida a cenizas. Valeria no tocó el brazalete. Lo miró, con las pupilas ligeramente dilatadas, pero no hizo el más mínimo esfuerzo por recogerlo. Como si el simple acto de reconocerlo confirmara todo. No sé cómo llegó ahí, dijo finalmente, su voz suave, medida. No respondí. Quería ver hasta dónde podía sostener la mentira. Tal vez lo perdí hace tiempo, agregó, aunque la falta de convicción en sus palabras la delataba. No, dije con calma. Lo usaste la noche anterior al incendio. Lo vi en tu muñeca. Hubo un leve parpadeo, una pausa casi imperceptible en su respiración. Sabía que la tenía acorralada. ¿Por qué fuiste al restaurante esa noche? No fui, respondió de inmediato, con demasiada rapidez. Me incliné un poco más hacia ella, bajando la voz. Si no fuiste, ¿cómo explicas esto? Finalmente, levantó la vista para mirarme. No había miedo en sus ojos. Había algo peor. Indiferencia. No tengo que explicarte nada. Ese fue el primer golpe. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. En ese momento, me di cuenta de algo que me heló la sangre. No estaba tratando de convencerme de que era inocente. Ni siquiera parecía importarle lo que yo creyera. Ella ya había tomado una decisión. Pero no estaba listo para dejarla ganar. Me levanté de la mesa y caminé por la sala, sintiendo una ira fría recorrerme. No era rabia ciega. Era algo más peligroso. Determinación. ¿Era necesario destruir todo? Pregunté sin girarme a verla. Si querías irte, solo tenías que decirlo. Escuché cómo dejaba la copa de vino sobre la mesa con un leve clink. No entiendes nada. Me giré lentamente. Entonces explícamelo. Nos quedamos en silencio, uno frente al otro.
Cualquier otra persona en su posición estaría rogando, llorando, tratando de salvar su matrimonio. Pero Valeria, ella solo me miraba con la paciencia de alguien que ya había asumido las consecuencias de sus actos. Y eso me enfureció aún más. ¿Fue tu idea o la de él? Su mandíbula se tensó. No pregunté quién es él, porque ya no tenía dudas de que existía. Siempre estás buscando culpables, susurró. Como si eso fuera a cambiar algo. Reí, sin humor. ¿No se trata de eso? Porque desde donde estoy parado, parece que todo fue cuidadosamente planeado. Si lo crees así, ¿qué haces todavía aquí? Ahí estaba. La verdad, disfrazada de desafío. No esperaba arreglar nada. Solo estaba esperando a ver qué haría yo con la información. Me acerqué lentamente, apoyándome en la mesa. Última oportunidad, Valeria. Dime la verdad. Ella sostuvo mi mirada un largo instante. Y luego sonrió. No vas a hacer nada. Esa fue la confirmación. No tenía arrepentimiento. No tenía miedo. Ella había estado esperando este momento. Y había apostado a que no me atrevería a llegar hasta el final. La ira subió por mi pecho, pero la controlé. No iba a darle el gusto de verme perder el control. Entonces nos veremos pronto, dije con frialdad. Tomé el brazalete y lo guardé en mi bolsillo antes de salir de la casa. Pero no me fui lejos. Me quedé dentro del auto, estacionado en la esquina, observando las luces encendidas del hogar que habíamos construido juntos. Esperando. Y no tardé mucho en obtener mi respuesta. Media hora después, las luces del dormitorio se apagaron. Pero las de la sala siguieron encendidas. Esperando a alguien. Encendí el motor del auto y me alejé, con una nueva certeza latiéndome en el pecho. El incendio no era lo peor que había perdido. Me quedé en la oscuridad, con el motor del auto apagado, observando la casa que una vez fue mi refugio. Ahora, solo era un escenario de traición. Las luces de la sala seguían encendidas. No era casualidad. Valeria esperaba a alguien. El pensamiento me quemaba por dentro, pero no iba a actuar impulsivamente. No aún. Si ella pensaba que yo me alejaría en silencio, estaba muy equivocada. Saqué el teléfono y marqué un número que no había usado en años. ¿Quién habla? Respondió una voz ronca, adormilada. Necesito un favor, dije sin preámbulos. Hubo un silencio breve, luego un suspiro pesado. ¿Qué hiciste ahora? No yo. Mi esposa. Del otro lado de la línea, mi primo Raúl chasqueó la lengua. Nos habíamos distanciado con los años, pero si había alguien en este mundo que sabía cómo moverse en las sombras, era él. Dime dónde y qué necesitas. 10 minutos después, estaba estacionado en otra calle, con una vista perfecta de la entrada de mi casa. Raúl tenía contactos, acceso a información que la policía tardaría meses en conseguir. Y lo que yo quería ahora no era justicia. Era verdad. ¿Qué tan lejos quieres llegar con esto? Preguntó, encendiendo un cigarro mientras revisaba algo en su teléfono. Lo suficiente para saber quién está detrás. Raúl asintió lentamente. Ya tengo un par de cosas. Primero, tu amigo Fabián, no es tan amigo como pensabas. Mi cuerpo se tensó. Explícate. Raúl me mostró la pantalla de su teléfono. Era una foto de Fabián. Con Valeria. No estaban abrazados ni besándose, pero su lenguaje corporal lo decía todo. La cercanía, la forma en que él la miraba, como si compartieran un secreto. Maldito traidor. Respiré hondo, tratando de controlar la ira que subía como un incendio dentro de mí. ¿Desde cuándo? Meses. Tal vez más. Pero no creo que sea él quien está detrás del incendio. Lo miré con incredulidad. ¿Entonces quién? Raúl deslizó el dedo por la pantalla hasta que apareció otra imagen. Jorge Gómez. Tu competencia tenía razones para odiarte, sí, pero no lo hizo solo. Alguien le dio la idea. Alguien lo convenció de que sacar del juego tu restaurante era lo mejor.
Sentí el golpe antes de que Raúl lo dijera en voz alta. ¿Valeria? Él asintió. No fue ella quien encendió el fuego, pero te apuesto lo que quieras a que lo permitió. La furia me nubló la vista. Todo encajaba ahora. Valeria quería una nueva vida. Sin mí. Sin el restaurante que nos ataba a este lugar. Y lo había conseguido. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Raúl en voz baja. Me quedé en silencio por un momento, con la mirada fija en la casa. Voy a ver cuánto más está dispuesta a mentir. Me bajé del auto y caminé hasta la entrada. No toqué el timbre. No le di tiempo de prepararse. Cuando abrí la puerta, la encontré en la sala, sentada con una copa de vino en la mano. Exactamente como la noche anterior. Pero esta vez, no estaba sola. Frente a ella, sentado en el sofá con una expresión tensa, estaba Fabián. Sus ojos se abrieron con sorpresa cuando me vio, pero Valeria ni siquiera se inmutó. Como si ya estuviera preparada para esto. Qué conveniente, dije, cerrando la puerta tras de mí. Fabián se puso de pie de inmediato. Hermano, esto no es lo que parece. Ahórrate la mierda. Mi tono lo hizo retroceder. Yo no era el mismo hombre que él conocía. Miré a Valeria. Dime la verdad. Ella inclinó la cabeza, evaluándome, y luego dejó la copa sobre la mesa con una calma escalofriante. ¿Y qué verdad quieres? No lo negó. No se disculpó. Solo esperaba a ver hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Fabián tragó saliva, dando un paso al frente. No queríamos hacerte daño. Me reí sin humor. No. ¿Entonces qué es esto? ¿Una broma? ¿Un experimento? Mis puños se apretaron, pero me obligué a contenerme. No iba a darle el gusto de verme perder el control. ¿Desde cuándo?, pregunté con frialdad. Eso ya no importa, intervino Valeria. Me giré hacia ella lentamente. Para mí sí. Ella suspiró, como si estuviera cansada de todo esto. Desde hace un año. Un año. Todos los recuerdos, las dudas, las noches en las que había sentido que algo andaba mal, todo se acomodó en su lugar con una precisión cruel. El restaurante te tenía encadenado, continuó ella, mirándome con algo parecido a la lástima. No había otra forma de hacerte entender. Las palabras me golpearon más fuerte que cualquier golpe físico. ¿Así que incendiar mi vida era la única opción? Tú nunca habrías escuchado razones. Fabián bajó la mirada. No intentó justificar nada. Porque en el fondo, él sabía que era cierto. El aire en la habitación era pesado, eléctrico, como si una tormenta estuviera a punto de desatarse. Entonces dime algo, Valeria, ¿valió la pena? Sus labios se separaron, pero no dijo nada. Porque ella tampoco estaba segura de la respuesta. Valeria y Fabián no intentaron justificar nada. No hicieron promesas vacías ni pidieron perdón. Y eso era lo que más me enfermaba. La normalidad con la que aceptaban su traición. ¿No tienes nada más que decir?, pregunté, mi voz más baja de lo que pretendía. Fabián mantuvo la mirada baja. El cobarde ni siquiera podía sostenerme la vista. Valeria, en cambio, me observó con esa calma calculada que ahora entendía perfectamente. Siempre había creído que la conocía, pero me equivoqué. ¿Qué quieres que diga?, preguntó, encogiéndose de hombros. Reí, sin humor. No sé. Tal vez que esto no era parte del plan. Que no querías que terminara así. Ella inclinó la cabeza, evaluándome. No quería que terminara así. Pero iba a terminar de todas formas. Y ahí lo entendí todo. Para ella, yo ya era parte del pasado. No me odiaba, no me despreciaba, simplemente, ya no me necesitaba. Pero eso no significaba que iba a dejar que se saliera con la suya. Inspiré hondo y me enderecé. Entonces solo me queda una última pregunta. Ella no dijo nada, pero esperó. ¿Por qué Jorge Gómez? Fabián frunció el ceño, confundido, pero vi la chispa de reconocimiento en los ojos de Valeria.
Lo sabía. ¿De qué hablas? Preguntó Fabián. Ignorándolo, di un paso hacia ella. No fue solo tu amante. No fue solo la traición. Tú ayudaste a destruir mi negocio. Por primera vez, vi su seguridad tambalearse. Solo un poco, pero lo vi. ¿No tienes pruebas de eso? Aún no, respondí. Fabián nos miró a ambos, como si de repente se diera cuenta de que había más en juego de lo que él creía. Espera, ¿de qué están hablando? Valeria se giró hacia él con impaciencia. No es importante. Pero para él sí lo era. Pude ver la duda filtrarse en su rostro, el leve temblor en su mandíbula. Porque él había jugado con fuego, pero nunca pensó que se iba a quemar. Me giré hacia él lentamente. ¿No te lo dijo? ¿Decirme qué? Valeria dio un paso al frente, su expresión endureciéndose. No empieces. Ahí estaba la verdad. Fabián no sabía lo del incendio. Había sido parte de la traición, pero no de la destrucción. Lo miré directamente. ¿Aún crees que tú eras el único? Su rostro perdió el poco color que le quedaba. No, eso no. ¿De verdad pensaste que eras diferente? Valeria apretó los dientes. Vete. No me voy a ninguna parte. Mi voz salió fría, calculada. Si ella había creído que me rompería, se había equivocado. Fabián dio un paso atrás, como si estuviera procesando todo. Ella. Se estaba dando cuenta. Tarde. Muy tarde. Pero verlo perder la poca ilusión que tenía me dio un retorcido placer. Me das asco, susurró, dirigiéndose a Valeria. Ella lo miró con desdén. Tú fuiste el que se metió en esto. No llores ahora. El golpe fue certero. Fabián ya no solo era el traidor. Ahora también era el traicionado. Me giré hacia Valeria con una nueva comprensión. No importa con quién estés. Siempre necesitas sentir que tienes el control, ¿verdad? Ella sonrió. No me digas que eso te sorprende. No me sorprendía. Lo único que me sorprendía era el hecho de que me hubiera tomado tanto tiempo darme cuenta. Fabián salió de la casa sin decir una palabra más. Había llegado como mi enemigo, pero se fue siendo víctima de la misma mujer que me había destruido. Y ahora quedábamos solo ella y yo. ¿Y ahora qué? Preguntó con tranquilidad. Le sostuve la mirada. Ahora, querida esposa, me toca jugar a mí. Su expresión cambió, apenas un segundo. Pero lo vi. Por primera vez, Valeria no tenía el control de la situación. Me marqué de la casa de Valeria sin mirar atrás. No había nada más que decir. Ella pensaba que ya me había vencido, que su juego había terminado con su victoria asegurada. Pero aún quedaban cartas por jugar. Me subí al auto y marqué de nuevo el número de Raúl. ¿Qué tienes? Pregunté sin rodeos. Raúl soltó una carcajada seca. ¿No saludamos ahora? No estoy de humor. Escuché el sonido de teclas, luego un suspiro de satisfacción. Te lo dije. Jorge Gómez no actuó solo. No solo fue idea de tu esposa. Alguien más estaba detrás. Mi mandíbula se tensó. ¿Quién? Déjame enviarte algo. Mi teléfono vibró. Abrí la imagen y sentí un escalofrío recorrerme. Era una captura de un correo. Un intercambio entre Jorge y el abogado de Valeria. Mierda, murmuré. Raúl chasqueó la lengua. ¿Lo viste, no? No era solo una infidelidad. No era solo un incendio. Era un plan. Valeria había estado preparándolo todo por meses. La destrucción del restaurante era solo la primera fase. Esto no era solo para librarse del negocio, dije en voz baja. No, confirmó Raúl. Era para dejarte sin nada. Un peso me cayó en el pecho. El incendio fue la jugada inicial, pero el verdadero golpe venía después. Sin dinero, sin ingresos, con el seguro atado en investigaciones por el incendio, yo estaba destinado a perderlo todo.
Valeria no solo quería dejarme. Quería que no tuviera forma de recuperarme. Apreté el volante con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. ¿Quieres hundirlos?, preguntó Raúl, con una calma peligrosa. Exhalé lentamente, enfriando mi mente. Sí. Pero lo haría a mi manera. A la mañana siguiente, me dirigí al restaurante de Jorge Gómez. Entré sin anunciarme. La mayoría de las mesas estaban vacías, y Jorge, al verme, se puso de pie de inmediato, su rostro endureciéndose. No tengo nada que decirte, escupió. Yo sí. Me acerqué sin apresurarme. Sabía que él no podía darse el lujo de una escena. Saqué el teléfono y le mostré la captura del correo. Vi cómo su rostro se descomponía. ¿Dónde conseguiste eso? Digamos que tengo amigos en los lugares correctos. Jorge me miró con una mezcla de rabia y miedo. Él pensaba que estaba a salvo, que Valeria lo protegería. Escúchame bien, cabrón. Si esto llega a la policía, tú caes primero. Vi cómo tragaba saliva. Lo tenía. Me incliné sobre la mesa. Así que dime, Jorge, ¿quieres caer solo o prefieres ayudarme? Hubo un largo silencio. Sabía que estaba calculando sus opciones. Y al final, hizo lo que hacen los hombres como él cuando la presión es demasiada. Habló. Y lo que dijo cambió todo. Cuando salí del restaurante, el mundo a mi alrededor parecía diferente. Ahora lo entendía todo. Valeria había cometido un error. Un error pequeño, casi insignificante. Pero suficiente. Encendí el motor del auto y marqué el número de Raúl. Prepárate, le dije. ¿Para qué? Miré mi reflejo en el espejo retrovisor. Con la información que Jorge me había dado, ya no quedaban dudas. Valeria había tejido su telaraña con precisión quirúrgica, asegurándose de que cada hilo me atrapara sin escapatoria. Pero había cometido un error. Uno que estaba a punto de costarle todo. Raúl y yo trabajamos rápido. No podía dejarle tiempo a Valeria para reaccionar. Primero, aseguramos la evidencia. Raúl se encargó de recopilar todo, los correos entre Valeria y su abogado, las pruebas de que Jorge había sido manipulado, los movimientos bancarios sospechosos. Cada pieza del rompecabezas ahora estaba en mis manos. Esto es suficiente para arruinarla, dijo Raúl, revisando los documentos. No quiero arruinarla, respondí. Quiero que sienta lo que yo sentí. Porque esto no era solo venganza. Era justicia. La cité en un café, en un lugar público. Quería que no tuviera escapatoria. Quería que supiera que ya no tenía el control. Cuando llegó, supe de inmediato que algo en ella había cambiado. No era la misma mujer segura de sí misma que había jugado conmigo durante meses. No. Ahora, parecía preocupada. ¿Para qué querías verme?, preguntó, sentándose frente a mí con su típico aire de falsa indiferencia. Sonreí. Para decirte que tu plan fracasó. Su expresión apenas se alteró. Pero sus dedos se crisparon ligeramente sobre la mesa. No sé de qué hablas. Saqué mi teléfono y le mostré los correos. ¿Tampoco de esto? Sus ojos recorrieron la pantalla. Por primera vez, la vi tragar saliva. No tienes pruebas de que esto sea ilegal. Tal vez no. Pero sí tengo suficiente para destruir tu credibilidad. Ella levantó la barbilla, intentando recuperar su postura. ¿Y qué vas a hacer? Me incliné sobre la mesa. Voy a hundirte. Su mandíbula se tensó. No puedes hacerme esto. No. Después de todo lo que me hiciste tú. El silencio entre nosotros era denso, cargado de una tensión irrompible. Ella lo sabía. Se había quedado sin salidas. Pero entonces, justo cuando pensé que finalmente había ganado. Valeria sonrió. Un movimiento final. ¿Y si te dijera que todo esto no importa? Mi expresión no cambió. No le iba a dar la satisfacción de verme dudar. Explícate. Ella tomó su bolso con calma y sacó un sobre.
Lo empujó lentamente hacia mí. Ábrelo. Mis dedos temblaron apenas cuando saqué los documentos y los leí. Y mi mundo se sacudió. Era un documento legal. Una demanda. Por difamación. Mi estómago se revolvió. No había pensado en esa posibilidad. Si llevaba todo a la luz pública, ella podría usarlo en mi contra. Y Valeria lo sabía. ¿Ves? Dijo, con una sonrisa cruel. Nunca fuiste rival para mí. Respiré hondo. No iba a perder. No ahora. Miré los papeles por última vez y los dejé sobre la mesa. No me importaban. Le sostuve la mirada y sonreí. Entonces veamos quién cae primero. Me levanté de la mesa y salí del café, sintiendo su mirada clavada en mi espalda. Raúl y yo revisamos cada detalle durante la noche. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? Preguntó, observándome con atención. Sí. Es la única manera. Me senté frente a la computadora y redacté un documento. No era una acusación pública. No era una amenaza legal. Era algo mucho peor para Valeria. Un acuerdo. Si Valeria quería destruirme, tendría que hundirse conmigo. La cité en una oficina de abogados. Cuando llegó, me encontró tranquilo, esperándola con una pluma en la mano. ¿Qué es esto?, preguntó, tomando el documento. Sonreí. Tu salida. Lo leyó en silencio. Era un acuerdo de separación. Si firmaba, se quedaría con lo que ya había planeado tomar, pero no podría perseguirme legalmente. No más demandas. No más amenazas. Si no firmas, agregué, nos arrastramos el uno al otro hasta el final. Ella levantó la mirada, con una chispa de desafío. No puedes hacerme esto. Sí puedo. El silencio se alargó. Por primera vez, vi miedo en sus ojos. Porque ahora sabía que yo no tenía nada más que perder. Y eso me convertía en el hombre más peligroso en su vida. Finalmente, Valeria tomó la pluma y firmó. Había terminado. Días después, estaba sentado frente a lo que había sido mi restaurante. Solo ruinas, pero no mi tumba. Raúl se sentó a mi lado. ¿Qué vas a hacer ahora? Sonreí levemente. Empezar de nuevo. No había ganado todo. Pero había recuperado lo único que Valeria nunca pensó que me quitaría. Mi libertad. El viento arrastraba el olor a ceniza y metal quemado mientras observaba las ruinas de lo que una vez fue mi restaurante. Un lugar que construí con mis propias manos, que alimentó a mi familia, que fue mi orgullo. Ahora, solo quedaban escombros y recuerdos. Pero, por primera vez en mucho tiempo, no sentí rabia. Había pasado semanas sumido en la venganza, en la necesidad de hacer pagar a Valeria por todo lo que me había hecho. Pero ahora que todo había terminado, sentí algo distinto. No tristeza. No alivio. Solo la sensación de que había llegado a la última página de un libro y no sabía qué historia empezaría después. ¿Qué harás ahora? Raúl estaba a mi lado, con las manos en los bolsillos, observando los restos de mi antiguo mundo. Sonreí con cansancio. No lo sé. Pero lo que sí sé es que no me quedaré en este lugar. El barrio, la ciudad, los rostros conocidos, todo estaba contaminado. No podía quedarme aquí fingiendo que las cosas volverían a ser como antes. Porque el hombre que fui ya no existía. Días después, recibí la noticia de que Valeria había vendido la casa. Supuse que no quería quedarse cerca de mí. Bien. Yo tampoco quería verla. Fabián también desapareció. Me dijeron que dejó su trabajo y que nadie sabía mucho de él. No me importó. Lo último que supe de Jorge Gómez fue que su restaurante cayó en desgracia después de que la verdad saliera a la luz. La gente puede olvidar muchas cosas, pero no el sabor de la traición. Cada uno obtuvo lo que se merecía. Pero yo aún no sabía qué hacer con mi libertad. Vendí lo poco que me quedaba y tomé un autobús lejos de la ciudad. Sin rumbo, sin planes, sin mirar atrás. Me instalé en un pueblo costero,
donde nadie conocía mi nombre. Donde podía empezar de cero. Conseguí trabajo en un pequeño restaurante familiar. No como dueño. No como jefe. Solo como alguien más en la cocina. Y me gustó. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía la carga de un negocio sobre mis hombros. No tenía que pelear con la competencia, no tenía que demostrarle nada a nadie. Solo me levantaba, cocinaba, respiraba. Y así, lentamente, aprendí a vivir de nuevo. Una tarde, meses después, encontré un sobre en la puerta de mi pequeño departamento. No tenía remitente. Dentro, solo había una nota con una frase escrita a mano. No importa cuán lejos corras, siempre llevarás las cenizas contigo. No supe si era de Valeria, de Fabián o de alguien más. Pero sonreí. Porque por primera vez, no me importó. Quemé la nota sin leer más y salí a trabajar. Porque mi historia aún no había terminado. Solo estaba comenzando.